El screening de segundo trimestre del embarazo para detección de malformaciones fetales y enfermedades genéticas, principalmente trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, es una pregunta recurrente sobre cuándo debo realizarme el screening de segundo trimestre y si debo realizarlo siempre. Cuando hablamos de primer trimestre hablábamos que combinábamos pruebas bioquímicas con pruebas ecográficas. En el screening de segundo trimestre no, y esa es la primera gran diferencia. El screening bioquímico consiste en la determinación de la beta-HCG, del estriol, de la inhibina A y de la alfa-fetoproteína. Todo esto lo llevamos a un software, a múltiplos de la mediana, y dependiendo la edad gestacional, la edad de la paciente, el índice de masa corporal de la paciente, establecemos un riesgo para trisomía 13, trisomía 18, trisomía 21 o defectos del tubo neural. Y miren que hasta el momento no hemos mencionado la ecografía. Pero el screening de segundo trimestre también tiene otro componente y es el componente ecográfico. Y aquí en este componente ecográfico tenemos la ecografía de detalle anatómico o la ecografía morfológica, donde descartamos malformaciones fetales o donde podemos ver marcadores ecográficos de aneuploidía que nos hiciesen pensar que puede tener este bebé o una malformación o una enfermedad genética o una cardiopatía congénita. Pero en este screening no mezclamos las dos cosas, no mezclamos lo bioquímico y no mezclamos lo ecográfico para establecer un riesgo, como si lo hacíamos en el primer trimestre, donde el riesgo lo establecíamos con los marcadores bioquímicos y los marcadores ecográficos. Por eso, si tú tienes un cálculo de riesgo de primer trimestre entre semana 11 y 13, ese te va a brindar mayor información y te va a brindar una tasa de detección más alta de enfermedades genéticas. Pero en segundo trimestre, ¿qué vas a tener? Una mayor tasa de detección de malformaciones fetales. Entonces, si tú quieres ver enfermedades genéticas, siempre va a ser mejor el screening de primer trimestre, síndrome de Down principalmente. Pero si tú quieres ver malformaciones fetales, ambas ecografías te sirven, 11-13, pero vas a tener mayor tasa de detección en la ecografía que realizas entre la semana 18 y 22. Por eso es importante saber qué es lo que queremos detectar y cuál es el estudio preciso que queremos realizar. Existe otro concepto y es un test combinado, o sea, donde combinamos los datos de primer trimestre y combinamos los datos de segundo trimestre, pero la tasa de detección no va a aumentar de forma significativa. Recuerden, tasa de detección para enfermedades genéticas siempre 11-13 y tasa de detección para malformaciones fetales siempre ecografía morfológica semana 18-22. ¿Te debes hacer las ecografías siempre? Sí. ¿Te debes hacer el cálculo de primer trimestre bioquímico y ecográfico? Sí. ¿Te debes hacer el cálculo de riesgo bioquímico de segundo trimestre? Podrías obviarlo porque no vas a mejorar las tasas de detección. Si quieres, te lo realizas para tener mayor tranquilidad, pero si todo lo has tenido bien, ten la seguridad que esta tasa de segundo trimestre no te va a dar mayor probabilidad. Anteriormente, y te estoy hablando de hace 20 o 30 años, los defectos del tubo neural se podían detectar al principio con marcadores como la alfa-fetoproteína o con estos marcadores bioquímicos. Pero hoy día, con la preparación de los profesionales y con la tecnología que estamos manejando en el ultrasonido, ten la seguridad que es más fácil, más rápido y más preciso detectar un defecto del tubo neural por ecografía que por marcadores bioquímicos. Entonces, siempre tenlo en cuenta. Cálculo de riesgo primer trimestre, semana 11-13, cálculo de riesgo segundo trimestre, semana 16, semana 20, y debes tener claridad qué quieres buscar. Tasas de detección para aneuploidías, tasas de detección para malformaciones fetales. Y como último concepto, si tienes un embarazo de alto riesgo, si tienes más de 40 años, si ya has detectado algo, recuerda, todo esto son pruebas de screening. No son pruebas diagnósticas. Recomendación, hazte de una vez una prueba diagnóstica. Biopsia corial, CarioFish, amniocentesis, CarioFish, y no dejes pasar el tiempo buscando respuestas que no van a ser 100% certeras porque todos son pruebas de screening y cuando tú estás
o con un problema en el bebé o con un embarazo complicado o con antecedentes importantes, pásate directamente a una prueba diagnóstica. Espero que con esto haya quedado aclarado qué es la diferencia entre el primer screening y el segundo screening. Y bueno, para mayor información y para mejor asesoría, no dudes en consultarnos.